sobrecargada de volumen. Entonces llega a la emergencia no solamente con que no puede orinar, sino que tiene una sobrecarga hídrica. Y cuando llega a la emergencia, lo evalúan los médicos, los emergenciólogos, y claro, dicen, el residente o el interno, claro, no orina, es una anuria. Menos de 100 mililitros al día, anuria. Muy bien definido el problema de anuria, de 2 días de evolución, brusco, sin dolor. No es cálculo, porque si es cálculo duele, no es cálculo, pero no orina. Y si no orina, está deshidratado, causas extrarrenales, no está deshidratado. La causa más frecuente de oligoanuria es la deshidratación. Por lo tanto, todos los médicos tienen que averiguar primero si hay alguna causa extrarrenal de hipoperfusión renal que le esté ocasionando la disminución del volumen. Pero un cuadro de hipoperfusión renal nunca llega a la anuria. Llega a la oliguria, pero no a la anuria. Entonces, si la paciente no orina en los 2 últimos días, tenemos un cuadro de anuria. Y entonces empiezan a hacer el cuadro clínico, la sintomatología es muy vaga, y entonces deciden hacerle una ecografía renal. Y en la ecografía renal, ¿qué encuentran? Que los 2 riñones están dilatados. Los 2 riñones tienen los uréteres, la pelvis dilatada, bien significativamente. Y además encuentran a nivel de la vejiga una masa tumoral. Y dicen, ¿qué es esto? Uropatía obstructiva bilateral con un tumor a nivel o alrededor de la vejiga. ¿Qué es? Y entonces empiezan a hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué este paciente está en anuria? Porque ha obstruido los 2 riñones. ¿Pero por qué ha obstruido los 2 riñones? Si no tiene cólicos, no tiene nada de dolor. Lo más frecuente, una uropatía obstructiva aguda, un cólico renal. Y si es varón, hipertrofia benigna de próstata. Pero es una mujer. Y esa masa que está cerca de la vejiga, ¿qué es? Viene el ginecólogo, la evalúa, ¿y qué le encuentra? Le encuentra una masa tumoral dependiente de cervix, cuello uterino. Y el diagnóstico es cáncer de cuello uterino. Y entonces, ¿cómo es que esta mujer con cáncer uterino ha llegado a este estadio de anuria completa con los 2 riñones sin orinar? En mi época de estudiante, cuando estaba con ustedes, la causa más frecuente de muerte de las mujeres, cáncer uterino, y la causa de muerte, insuficiencia renal crónica. Porque claro, el cáncer uterino invade la unión urétero-vesical, la cierra, primero de un riñón. El cáncer no elige, simplemente va creciendo localmente, se va expandiendo y cierra un uréter. Cuando cierra ese uréter, que lo hace de a poquito, la persona no se da cuenta. El uréter se va dilatando, de repente una molestia en la cintura y punto, se acabó. Hasta que el cáncer cierra totalmente el uréter derecho, vamos a poner de ejemplo. ¿La persona se da cuenta? Ay, no, absoluto. ¿El paciente tiene anuria? Para nada, porque el otro riñón contralateral sigue funcionando normal. Es como cuando nosotros hacemos un trasplante renal con donante vivo, lo evaluamos, lo preparamos y llevamos a la cirugía al donante. Y en sala de operaciones se le extrae un riñón. Y claro, abruptamente se corta, se clampa los vasos sanguíneos y se corta. O sea, de un segundo a otro, esa persona tiene ya un solo riñón, porque un riñón sale para ser trasplantado. Pero ¿qué pasa con su función renal? No pasa en absoluto nada, porque el otro riñón que queda bruscamente asume las funciones de los 2 riñones. A lo más que observamos que la creatinina subirá de
de 1, varón normal, hubiera pues a 1.3, 1.4, 1.5 el tercer día, y el cuarto día está en 1.2, en 1.1, 0.9. ¿Se dio cuenta la persona? En lo absoluto. Si no se lo decimos con los análisis, no se va a enterar. Es lo que pasa con la mujer que tiene cáncer, le cierra un uréter y el riñón queda bloqueado para siempre. Y claro, la mujer no se da cuenta porque no va a sentir absolutamente nada. Y el cáncer sigue avanzando y pasan los meses, inclusive hasta veces más tiempo, puede ser 2 o 3 años, hasta que el cáncer, cuyo crecimiento es expansivo, local, invade la otra unión urétero-vesical. Y en ese momento, cuando lo empieza a cerrar, lo cierra totalmente, ahí viene la debacle, ahí viene la emergencia, porque en ese momento la persona deja de orinar, y claro, si deja de orinar, deja de producir orina, se está anulando todas las funciones del riñón, todito. Claro, lo orina, y la familia le da agua, toma agua para que orines, seguramente te falta agua, y te dan agua, y claro, como no orina, empieza otro problema sobreagregado, congestión, sobrehidratación, puede llegar inclusive hasta la falla cardíaca. El problema es cuando esta mujer llega a emergencia, lo ven los médicos, lo ve el ginecólogo, tiene un cáncer, tiene los 2 uréteres cerrados porque en la ecografía se encontró que las 2 vías urinarias están bien dilatadas. Y en ese momento viene la pregunta, ¿qué hacemos? Veamos la creatinina, 2 días que no orina. Su creatinina, hasta antes de orinar, probablemente estaba normal. 2 días sin orinar estaría pues en 3 o en 3.5. En ese momento consulta nefrología. En otras personas puede ser inclusive mucho más. Ustedes saben que hay una relación entre la urea y la creatinina, que es una relación de 20 a 1. ¿Qué significa? La creatinina en sangre normal es 1 miligramo por kilo de peso. La urea en sangre entre 20 a 40 miligramos por decilitro. O sea, la relación de concentración de creatinina, concentración de urea, de 1 a 20 o de 1 a 40 como máximo. Los americanos usan la otra nomenclatura, el boom, ¿no? ¿Qué es el boom? ¿Qué es el boom? El boom, las siglas del inglés, nitrógeno ureico en sangre, que es la mitad de lo que es la urea que usamos nosotros. Los europeos también usan urea, solamente los países anglosajones usan nitrógeno ureico nitrogenado. Pero la relación siempre va a ser de 20 a 1. Y entonces, viene la consulta de nefrología, dicen, bueno, que lo dialicen, porque hay que operarla, hay que operarla. Y el nefrólogo dice, no, un momentito, si este es un cáncer cervical que cerró primero un uréter y después cerró el otro uréter, el médico no sabe, nadie puede saber en ese momento cuál de los 2 uréteres se cerraron primero. No puede saber. Y como no lo pueden saber, hay una prueba clínica que nos ayuda a determinar qué riñón se cerró primero. Porque el que se cerró primero es el que está más dañado, como vamos a pasar a discutir en la fisiopatología. El que se cerró hace 2 días, ese riñón está luchando por sobrevivir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es salvar ese riñón. Pero ¿cómo podemos determinar cuál de los 2 riñones es el último que se acaba de cerrar? En la clínica hay un estudio que es de gammagrafía renal, por el cual nosotros determinamos cuál de los 2 riñones tiene mejor o peor
flujo sanguíneo renal. Porque como vamos a ver, el riñón que se cerró hace mucho tiempo ya no tiene flujo sanguíneo renal, ya se dañó el riñón. El que se acaba de cerrar todavía tiene flujo sanguíneo renal. Y entonces, cuando hacemos la prueba de la gammagrafía renal, vamos a evaluar el flujo sanguíneo de cada uno de los riñones. Y el riñón que tendrá mejor flujo sanguíneo renal, a ese riñón le colocaremos una nefrostomía o un doble J, que sea, con la finalidad de desobstruir ese riñón. Entonces, se llama al urólogo, al radiólogo intervencionista, se coloca el catéter y la orina aparece en grandes cantidades, se está descomprimiendo y todos los elementos nitrogenados se empiezan a resolver. Entonces, ya salvamos el riñón. De ahí en adelante, ¿qué se hace? Es otra historia. Pero ese es el cuadro típico de la uropatía obstructiva crónica que no aparece. Como les decía al inicio, en mi época, por los años 60, la causa más frecuente de muerte de pacientes con cáncer de cuello uterino, uropatía obstructiva. En el momento actual, quien se muere de cáncer uterino es por desidia, porque no quiere, porque no hace caso, porque se revela. Yo no quiero. ¿A qué me refiero? Porque el cáncer de cuello uterino es prevenible. Quien no se vacuna, espero que todas ustedes estén vacunadas, es un error gravísimo. Todas las mujeres tienen que vacunarse contra el cáncer de cuello uterino, contra el papiloma del virus humano, porque esa es la causa del cáncer uterino. Entonces, jóvenes, hay cánceres que sí se previenen y dependen de ustedes solamente. Pero en mi época no existían esas cosas. Y entonces, la causa en el libro de Nova, como yo lo tengo bien cuidadito, de ginecología de Nova, la causa más frecuente de muerte de los pacientes con cáncer uterino, la insuficiencia renal crónica. Pero ¿qué pasa en la uropatía obstructiva? La integridad de la función renal depende pues, de la buena producción de orina, pero no solamente depende de que el riñón produzca orina, depende de que las vías urinarias estén patentes, estén bien estructurados anatómicamente para que el riñón, la orina que produzca, pueda ser evacuado a través de las vías urinarias. Y las vías urinarias no es un tubo, como el esófago tampoco es un tubo. El esófago y las vías urinarias son tejidos musculares, la pelvis, el urétero o los uréteres. Para que pase la orina, hace un movimiento de peristaltismo, empuja la orina para que sea evacuada a la vejiga. La vejiga misma es un músculo potente, se va hinchando la vejiga porque se va llenando de orina y hasta que llega a un estímulo, a un volumen, de 350, 400, y en ese momento el estiramiento que tiene la vejiga por el ingreso de la orina estimula el reflejo de la micción y en ese momento la vejiga se contrae, la persona volitivamente relaja los esfínteres para que se evacúe la orina. Pero así como relaja los esfínteres, al momento de la contracción de la vejiga se cierran los esfínteres o las uniones urétero-vesicales para que la vejiga, con la contracción de la vejiga, no retorne al riñón. Entonces, de eso depende que la orina que se produce en el riñón sea evacuada correctamente. Entonces, en una persona que tiene obstrucción de las vías urinarias, suceden tres cosas. Primero, si hay obstrucción, en el caso de la mujer que acabamos de mencionar, se cierra el urétero. El riñón no lo sabe,
sigue produciendo orina. Y como sigue produciendo orina, y esa orina que produce llega a ese uréter obstruido, simplemente el uréter se va a ir hinchando, va a ir aumentando de volumen, como si fuera un globo. Todos ustedes han manejado un globo, ¿cierto? Abren el caño, ponen el globo, ¿no? Ya no se juega carnavales ahora, ¿no? Está prohibido. Ponen bien, así jugamos carnavales, con pintura, entre nosotros. Y abrimos el caño y el globo se va hinchando. Es exactamente lo que sucede con el uréter que está obstruido. Abrimos el caño, que es el riñón que produce orina, y el uréter se va dilatando. Cuanto más agua, cuanto más orina se retenga en el uréter, en la vía urinaria, pues obviamente va a haber más presión hidrostática de esa orina o del agua en el globo sobre las paredes del uréter. Va a ir aumentando. Cuanto más agua, va a haber más presión. Y va a llegar en el momento en que esa presión aumentada va a igualar a la presión de ultrafiltración en el glomérulo. Normalmente, este es el lobio glomerular, esto es la cápsula de Bowman, el polo vascular, por acá tenemos la arteriola aferente, la arteriola por la que ingresa la sangre al glomérulo, y aquí tenemos la arteriola eferente, la arteriola por donde sale la sangre del glomérulo. Aferente al glomérulo, eferente sale del glomérulo. No andemos teniendo fácil. Y al otro lado tenemos el polo vascular. Y estos son los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares, pues, tienen un endotelio vascular, tienen una membrana basal, y por fuera de la membrana basal tenemos otro epitelio muy útil, una de las, digamos, las células banderas del glomérulo, que son los podocitos. Entre los podocitos, o prolongaciones podocitarias, la membrana basal y el endotelio vascular, entre los tres mejor dicho, componen la pared capilar. Y a través de esa pared capilar es como se produce el ultrafiltrado. Y este ultrafiltrado, es decir, el líquido de la sangre que pasa del lado vascular hacia el lado urinario que está en amarillo, depende de tres factores. Primero, depende de la presión hidrostática con la cual ingresa la sangre a estos capilares glomerulares. Depende de la presión hidrostática que hay en este líquido, en este espacio que está, hay orina que se está formando. Y depende, en la sangre tenemos un tercer elemento que es la albúmina. La albúmina ejerce la presión oncótica, es decir, la presión que impide que la sangre se escape de los vasos sanguíneos. Es muy útil. La presión hidrostática dentro de los capilares normales está por acá 55 milímetros de mercurio. Es la presión de filtración. La presión hidrostática que se opone, está en el lado del urinario, es de 15 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica, que también se impide, 30 milímetros de mercurio. Si hacemos la suma algebraica, la presión de ultrafiltración es 10 milímetros de mercurio, en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si aquí, en la vía urinaria, en el uréter, se bloqueó por una obstrucción de X causa, y entonces empieza a dilatarse, a llenarse de orina toda esta parte y aumenta la presión hidrostática? Va a llegar un momento en que la presión hidrostática va a igualar a la presión de ultrafiltración, y en ese momento ya no hay ultrafiltrado. Por eso es que se producen todos los problemas en el riñón como consecuencia de la obstrucción de las vías urinarias. Solamente para enfatizar acá que la sangre que ingresa al glomérulo, o sea, la tasa de filtración glomerular, 125 mililitros por minuto en los varones, 115 en las mujeres.
115 mililitros por minuto de filtrado glomerular. Es decir, diariamente, si sacamos la cuenta, en 24 horas, son 180 litros que se filtra de la sangre al lado vascular. 180 litros. Pero ¿cuánto aparece en la orina? 1,5 litros. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de agua se ha reabsorbido a lo largo de los túbulos. De 180 litros por día que se ultrafiltra, solamente aparecen 1,5 litros, nada más. El flujo sanguíneo en los capilares glomerulares depende a su vez de dos componentes: el flujo sanguíneo renal. Depende, por un lado, ¿no?, del flujo de sangre, la cantidad de sangre que pasa por los capilares, y también depende de la presión hidrostática con la cual esa sangre está pasando por los capilares glomerulares. Y esta sangre que pasa por los capilares glomerulares tiene dos, ¿cómo le podría decir? Dos mecanismos de control. Esos mecanismos de control son la resistencia que tiene la sangre a través de estos capilares glomerulares. La primera resistencia es el segmento preglomerular a nivel de la arteriola aferente. Acuérdense, la arteriola aferente, la sangre, es la arteriola que lleva la sangre al glomérulo. Y a ese nivel tenemos un control que regula tanto el flujo de sangre como la presión hidrostática con la cual ingresa la sangre a los capilares glomerulares para producirse el filtrado glomerular. El otro mecanismo de control es la resistencia postglomerular. ¿Y en quién está? ¿Qué tenemos ahí? La arteriola eferente, la arteriola por donde sale la sangre. De hecho, en el sistema renina angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2, ¿dónde actúa? Actúa preferentemente en la arteriola eferente y un poco menos en la arteriola aferente. Muy bien. Y en los casos de obstrucción de las vías urinarias, tenemos además, rápido. Tenemos el sistema de la red capilar peritubular, la arteriola eferente que sale del glomérulo. ¿A dónde va? Va hacia los túbulos, y los túbulos se convierten en capilares peritubulares, y después de los capilares peritubulares se convierten en vénulas pericapilares, y las venas van formándose todo el resto de las venas que van a retornar del riñón a la circulación sistémica. Entonces tenemos tres mecanismos de control de la regulación del filtrado glomerular: precapilar, que es arteriola aferente; post filtración glomerular o post ovio glomerular, arteriola eferente; y el tercero, que funciona muy bien, bueno, no muy bien, sino funciona normalmente en la obstrucción de las vías urinarias. Entonces aquí tenemos la presión dentro de la presión hidrostática de los túbulos. La presión hidrostática de los túbulos normalmente está alrededor de 15, 14 milímetros de mercurio. Aquí no hay ninguna obstrucción, estos son animales, y estos animales se les coloca a dos tipos de experimentos: una obstrucción de uno de los uréteres a un grupo, y al otro grupo de perros a una obstrucción de los dos uréteres. La obstrucción de los dos uréteres está representada en bolitas negras: obstrucción o uropatía obstructiva bilateral, y en blanco, los círculos blancos, uropatía obstructiva unilateral. Y esta es la uropatía obstructiva por nefrona única, es decir, medir la presión de líquido tubular cuando el flujo tubular está detenido. Vamos a ver después en la siguiente lámina de eso. Pero vamos a centrarnos primero qué pasa cuando se obstruye el riñón. Se obstruye en este momento, en el momento cero, y lo que están a sus presiones normales
bruscamente empieza a subir la presión tubular en los que tienen un solo uréter dañado, obstruido, o los que tienen dos uréteres obstruidos. Es bilateral y es unilateral. ¿Qué podemos ver de esta gráfica? Que los que tienen dos uréteres obstruidos, la presión intratubular aumenta mucho más rápido. Y la presión intratubular aumenta más, o sea, se dilata más cuando el flujo de orina que se produce es alto. Por ejemplo, si una persona está tomando furosemida o mannitol, tiene un alto flujo de orina. Si en esas circunstancias bloquea un uréter, obviamente este uréter se va a, digamos, a dilatar tremendamente y va a tener una alta presión hidrostática. Entonces, en la bilateral usualmente hay una mayor presión hidrostática en el líquido tubular. En la unilateral también se eleva, pero después de algunas horas, entre 6 a 8 horas, empieza a disminuir las presiones en ambos casos y se equilibran en un nivel alto, más para los que tienen la uropatía obstructiva bilateral y menos para los que tienen la uropatía unilateral, que casi se iguala a lo normal, hasta las 24 horas. A las 24 horas se suspende el experimento y se regula nuevamente, digamos, los flujos, las presiones de los tubos. ¿Qué está demostrando este experimento? Simplemente lo que sale por, digamos, lo que es obvio, como se diría. Se obstruyó, aumenta el volumen, aumenta la presión proximal a la obstrucción, y esa obstrucción, finalmente, la teoría es que debe detener el flujo sanguíneo renal para detener el ultrafiltrado. Y eso es lo que se demuestra en las siguientes láminas. El aumento de la presión en la orina tubular es aquí la presión en los túbulos por nefrona única. Le voy a explicar mejor con otro ejemplo. Cuando nosotros evaluamos la función renal, hacemos una tasa de filtración glomerular o una depuración de creatinina. Nos dirá esa función de esa persona estará normal, disminuida en grado 1, en grado 2, grado 3. Pero cuando se produce la insuficiencia renal crónica, no se daña todo el riñón. Cuando se produce la insuficiencia renal crónica, usualmente se daña una parte del riñón. Si un riñón, o cada riñón tiene 1.000.000 de nefronas, y la nefrona es la unidad funcional del riñón, de ese millón, que se dañe pues el 20%. Todos dirían, sí, pues, que el 80% que sigue haciendo el trabajo. Es cierto, sigue haciendo el trabajo, pero con el agregado del 20% de los que ya no están. Y siempre pongo la analogía de 100 muchachos muy fuertes, así como los que veo por acá, que llevan 1 tonelada de peso en sus hombros. Y de la noche a la mañana, 20 de los muchachos fuertes salen. Pero el peso se tiene que seguir llevando. Los 80 que quedan siguen haciendo el mismo trabajo, pero con más esfuerzo. Y en el caminar del tiempo, de esos 80 que quedan, los menos fortachones, porque todos son fuertes, no digo los más débiles, todos son fuertes, como las nefronas, tienen 100% de función renal, pero las nefronas que quedan, de los 20 seguirán pues 30, y quedarán 50 llevando la tonelada de peso, porque toda la carga metabólica de nuestro organismo sigue siendo la misma, no disminuye en nada. Lo que sucedió al inicio, cuando se produjo la lesión renal, por una glomerulonefritis, por alguna razón, se dañó un grupo de nefronas. Pero en el tiempo, el riñón se empieza a autodestruir, ¿no? Porque los que quedan, ya son 50, cada uno de las nefronas están haciendo el doble de trabajo. Entonces, cuando nosotros evaluamos a esa persona, decimos, su función renal está reducida al 50%. Pero cuando evaluamos la función renal por nefrona, cada una de esas nefronas están hiperfiltrando, están trabajando el doble. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Cuando se evalúa
la presión del flujo tubular proximal con el flujo tubular detenido, es decir, cuando ya la presión aumentó tanto que igualó a la presión de ultrafiltración, ¿no? En ese momento estamos evaluando la presión intratubular de una nefrona. Pero las otras nefronas que están alrededor probablemente no tengan esa obstrucción, porque no todas se obstruyen igual. Las otras estarán normal. Y entonces, es lo mismo que la enfermedad renal crónica. Unas nefronas están dañadas, ya no funcionan, como este caso de la presión tubular con flujo tubular detenido, nefrona única, pero las alrededor no tienen ese problema y están trabajando en exceso. Pero la medición de este tipo de presión, ¿qué nos va a transmitir? Nos va a transmitir la presión del capilar glomerular. Y eso es lo que mide acá. Cuando se produce en estado basal, la presión del flujo tubular ya detenido por la obstrucción, ¿no? Y entonces empieza a aumentar esta presión que es el representativo de la presión de los capilares glomerulares. Y entonces, en una obstrucción, inicialmente, en la primera hora, hay un aumento del flujo de la presión, la presión tubular, y después esa presión tubular significa la presión de los capilares glomerulares. Entonces, hay un aumento de la presión capilar glomerular. Y después de la hora, empieza a caer estas presiones, ¿no? Inclusive por debajo del valor normal, tanto en las obstrucciones bilaterales como en las obstrucciones unilaterales, y esta que está en X, en las obstrucciones por nefrona única. Entonces, el comportamiento de la nefrona única es similar a la uropatía obstructiva unilateral. Siempre la uropatía obstructiva bilateral hace mucho más daño al riñón porque la presión de los capilares glomerulares, ¿no? Va a estar muy alta. Y ahora, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal? El flujo sanguíneo renal en la uropatía obstructiva, una vez que se produce la obstrucción, como aumenta la presión capilar glomerular por una hora, en esa hora también aumenta el flujo sanguíneo renal. Pero no aumenta el flujo sanguíneo renal de todo el riñón. En realidad, desde que se produce la obstrucción, el flujo sanguíneo renal global empieza a disminuir globalmente. Pero ¿de quién es el que disminuye global, mayormente? De la médula del riñón. Y de la corteza del riñón, todos sabemos que en la corteza tenemos dos partes, la cortical externa y la cortical interna. ¿Cuál es la cortical interna? La corteza yuxtaglomerular. La cortical externa tiene el 80% de todas las nefronas. La cortical interna tiene el 20% de las nefronas. Ese 20% de nefronas son las nefronas yuxtamedulares. Son aquellas nefronas que tienen una salgenle larga y que son las nefronas responsables del mecanismo de concentración y dilución. Y lo que hace el riñón cuando hay aumento de la presión es proteger la zona más sensible del riñón, es el aparato yuxtaglomerular, porque de ahí dependen los mecanismos de concentración y dilución. Y entonces, por lo menos en esta primera hora, en un intento de mejorar el flujo sanguíneo renal en un cuadro de obstrucción de la vía urinaria, mejora el flujo sanguíneo renal de la zona cortical interna, de la zona yuxtaglomerular. De la zona glomerular externa prácticamente no lo modifica, pero sí de la zona medular, que sí disminuye notablemente, y después en el tiempo todo cae, va cayendo en la unilateral, la que cae más rápido en la obstrucción de las en negrita, la obstrucción bilateral, ¿no? Y finalmente, miren, el flujo sanguíneo renal antes de las 24 horas, a las 8 horas aproximadamente de obstrucción, ya el flujo sanguíneo renal está en un promedio del 50% del basal. A las 24 horas de haberse producido una obstrucción unilateral o bilateral. Si es bilateral, miren, en 6 horas ya está en 50% y probablemente un poco menos.
pero en la unilateral demora un poco más, está como que defendiéndose mejor, porque claro, en la unilateral el otro riñón lo está defendiendo. Un riñón está bloqueado totalmente, unilateral, bloqueado total, pero el otro riñón está indemne, no está bloqueado, pero la respuesta global del flujo sanguíneo renal es que disminuye en los dos. Aquí en la bilateral más rápido y en la unilateral menos rápido. Finalmente, cuando se elimina la obstrucción, nuevamente regresa a su cauce normal. Creo que se me va una. Sí. Si cae la tasa de filtración glomerular, perdón, si cae el flujo sanguíneo renal, es obvio pensar que la tasa de filtración glomerular se va a venir abajo. Y eso es lo que se demostró en estos experimentos, ¿no? Antes de la obstrucción, la función renal estaba normal, ahí están los dos círculos negros y blancos para decir este es el grupo de obstrucción bilateral y esta es obstrucción unilateral. Se produce la obstrucción unilateral y la función renal cae rápidamente hasta 30 en las primeras, antes de las 24 horas, a las 6 horas, está cayendo. A las 6 horas ya está cayendo, ¿no?, significativamente la tasa de filtración glomerular. Por eso que cuando uno tiene un cuadro de neuropatía obstructiva, tenemos que actuar rápidamente, antes de las 24 horas, porque si no, ya se produce un daño irremediable. ¿Por qué? Porque si disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿qué va a pasar? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Y ahí tenemos un problema: azoemia, hiporazoemia, uremia. Además de todos los otros problemas relacionados a la eliminación de sustancias tóxicas, exceso de agua, electrolitos, potasio, etc. Pero además de eso, esa disminución de la tasa de filtración glomerular ¿se debe a qué? Se debe a disminución muy importante del flujo sanguíneo renal. Y si disminuye el flujo sanguíneo renal, el tejido renal entra en isquemia y necrosis. Y por eso se da esto. Entonces, esa es la fisiopatología de la uropatía obstructiva, independiente de la causa. Puede ser unilateral, digamos que es menos grave, puede ser bilateral, multilateral. Entonces, es nuestro trabajo. En el caso de la mujer, su riñón, el que se cerró primero, estaba perdido. Entonces teníamos que identificar el riñón que se acababa de cerrar para tratar. Se colocó una nefrostomía y empezó a orinar, claro, se desobstruyó la señora y los niveles de uricreatina bajaron significativamente. Preguntas. Por ejemplo, en primeras horas se ve que la tasa de filtración glomerular baja bruscamente y luego como que la pendiente se hace un poco más recta. Sí, claro. Eso se estabiliza. ¿Cómo tenemos el tiempo de la larga? ¿Eso sigue bajando a esa misma velocidad? No sí, tan brusco como al principio. Acá está. Acá está. Esta es la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular que nos importa finalmente, miren cómo es la caída. Los blancos y los negros, o sea, bilateral o unilateral. Aquí está el punto de inicio de la obstrucción y a las 3 horas, en una hora en realidad, en una hora ya está 25 o menos por ciento de función renal. En menos de 3 horas. Estás hablando de tasa de filtración glomerular. La anterior lámina era flujo sanguíneo renal. No, este es autorregulación renal, no el anterior. Acá. ¿No? El flujo sanguíneo renal. Inicialmente hay una elevación, la primera hora. Esa elevación del flujo sanguíneo renal, le he explicado, es un mecanismo de protección renal. Quiere defender el riñón, siente que está en isquemia y quiere que derivar toda la sangre, todas sus energías a las nefronas que tienen la capacidad de tener la función de concentración y dilución, que es las nefronas y buscan glomerular. Entonces toda la sangre lo deriva, pero sacrifica la sangre medular. Entonces aquí viene una pregunta interesante. Cuando un paciente tiene los varones, tiene hipertrofia prostática, que está en curso, ¿qué pasa con el varón? ¿Qué pasa? En la noche se levanta una o 2 veces para menstruar, o 3 veces para menstruar. Entonces la respuesta más frecuente
es una respuesta mecánica, que está en los libros también. ¿Qué significa esto? Claro, la próstata, ¿por qué no lo cae tema? Porque con el doctor de la Flor, que es un experto, lo voy a escuchar, ¿no? Entonces empieza, digamos, la persona a retener la orina en la vejiga, y la vejiga pues se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, y cada vez que se contrae menos porque no puede evacuar. Esa es la parte mecánica. Pero desde el punto de vista de fisiología renal, lo que sucede, la respuesta está aquí. Como el flujo sanguíneo renal disminuye, miren, disminuye, me he dado una pila de gas, me mueve, no hay nada. Bueno, ¿lo pueden entender? Entonces, el flujo sanguíneo se deriva a la zona yuxtamedular, que es la zona que les decía tiene los mecanismos de concentración y difusión. Pero se sacrifica la zona medular. ¿Y la zona medular? ¿Qué hay en la zona medular? Están las asas de gente largas que llegan hasta la misma piel, hasta los cálidos o de las pirámides, hasta la punta de las pirámides, llegan las asas de gente larga de las zonas yuxtamedulares. Claro, el riñón deriva la sangre a la zona cortical, a los glomérulos yuxtaglomerulares, pero se sacrifica la zona medular. La zona medular entra en isquemia, y si entra en isquemia, dejan de funcionar las células tubulares renales. Entonces, el paciente que tiene hipertrofia de próstata, aparte del mecanismo mecánico de la distensión, de la pobre distensión de la vejiga en el tiempo, tiene trastornos en la concentración urinaria. Es esa la razón principal por la cual el paciente con neuropatía obstructiva, por próstata, por uno de los varones, o cualquier otro tipo de neuropatía obstructiva, van a tener pérdida de la capacidad de concentración y se van a levantar 2, 3, 4 veces en la noche para visionar. Muy bien, entonces continuamos. ¿Y ahora cómo continuamos? Sí, el otro tema, nefrolitiasis, cálculos de las vías urinarias. El nombre de nefrolitiasis se refiere a cálculos en el riñón, pero en realidad es en el riñón y en las vías urinarias, como lo gusta. Normalmente nadie forma cálculos, nadie tiene cálculos en las vías urinarias. ¿Por qué se producen los cálculos? Los cálculos, cuando se hacen los análisis, son en más del 80% de los casos a base de calcio, específicamente oxalato de calcio. Un 20% o menos de los cálculos restantes de las personas es por cálculos de ácido úrico. La diferencia entre uno y otro, los más frecuentes, oxalato de calcio, como es calcio, en las imágenes radiológicas, en las ecografías, se ven pues la densidad de calcio, es una piedra, tiene una imagen radiopaca bien definida, ¿no? Claro, de bordes irregulares, es una piedra, pero los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos, o sea, no tienen impacto, no se ven en una radiografía simple de abdomen. En una ecografía tampoco se pueden distinguir, ¿no? Tendría que hacer pues, una tomografía para ver la densidad, una resonancia, una resonancia magnética. Pero la mayor parte de los cálculos son por cálculos de oxalato de calcio. Dentro de sus componentes tienen otros elementos como fosfato de calcio, por ejemplo, la gran mayoría de ellos. Hay otros cálculos como, por ejemplo, déjenme recordar, los cálculos de cistina en ya enfermedades, digamos, de trastornos genéticos. La cistinuria, por ejemplo, ocasiona cálculos renales, ¿no? Y esos cálculos renales pues se deben a que
las células epiteliales no reabsorben la cistina. La cistina es un elemento aminoácido que se filtra por el riñón y se tiene que reabsorber. Casi todo se reabsorbe por el epitelio tubular, pero da la casualidad que tiene un defecto en la reabsorción de la cistina y por lo tanto la cistina no se reabsorbe y la cistina pasa por la vía urinaria y obviamente va a ocasionar la formación de cálculos de cistina. El otro ejemplo es los cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico, un problema es que no se ven, pues son radiolúcidos. El otro problema de los cálculos de ácido úrico es diferente a los cálculos de oxalato de calcio. ¿En qué sentido? Los cálculos de oxalato de calcio se forman en la pelvis renal, ¿no? Ya vamos a ver el mecanismo rápidamente, y después que se forman estos cálculos, caen, se desprenden, digamos, como si fueran estos focos que están encendidos, empiezan así, blandos, y se van formando, y queda como una coliflor, y claro, pesa, y esa coliflor se desprende a la pelvis, al desprenderse rompe los tejidos, esa es la causa de la hematuria, y esta coliflor, que esta piedra cae a la vía urinaria, y claro, obstruye la vía urinaria. Y ya les dije, la vía urinaria, ¿qué hace? Tiene peristaltismo, lo trata de empujar, ahí es el cólico renal, porque es una lucha entre el músculo del uréter que quiere empujar el cálculo y el cálculo que es una piedra que está enclavada en la pared. Y claro, se obstruye, no va a pasar y se produce más sangrado. Pero uno observa que hay evidentemente una obstrucción, ¿no?, del tracto urinario. En cambio, los cálculos de ácido úrico es un poco diferente, porque los cálculos de ácido úrico, los cristales de ácido úrico, son muy pequeños, son como agujas, y lo que ocasionan es taponamiento de los túbulos en la médula o en la corteza, sobre todo en la médula, en los túbulos colectores o los túbulos distales, ahí se acumulan y obstruyen. O sea, es una obstrucción que no la vemos, porque cuando hablamos de obstrucción de las vías urinarias, nos imaginamos un uréter dilatado o dos uréteres dilatados, una piedra en el camino o un cáncer, qué sé yo. En el cambio, en el paciente que tiene hiperuricemia, la obstrucción está, obviamente también hay cálculos de ácido úrico que se forman como lo de oxalato de calcio, pero la mayor parte obstruyen los túbulos. Y es una obstrucción intrarrenal, que no vamos a ver ninguna dilatación. Los síntomas y signos, bueno, ustedes lo conocen muy bien, no es mi intención, eso lo pueden revisar. También dar unos tips de cómo se forman los cálculos, ¿no? Hay unos cálculos especiales, que son los cálculos de los coraliformes o los astas de ciervo o cuernos de ciervo, ya los vamos a ver, que no son obstructivos, porque dibujan toda la pelvis renal, son muy complicados, porque en el intento de sacarlos, a veces se rompe el riñón y termina en nefrectomía, ¿no? Es muy complicado sacar este tipo de cálculos. Por litotripsia tampoco se pueden sacar, ¿no? Entonces, realmente, pero digamos, como es un cálculo poroso, se sigue produciendo orina. El problema es cuando vienen las infecciones, los sangrados, y eso sí es un problema, ¿no? Si hay infección, definitivamente, vamos a ver en la siguiente parte, se produce la pielonefritis y ese riñón ya está perdido. La localización y características del dolor, dependiendo dónde se localiza. Si se localizan en la pelvis renal, el dolor es en la parte superior, ¿no? En la región lumbar renal, llega adentro, ¿no? Su irradiación es casi a los flancos nada más. Después tenemos una localización que es en el propio uréter, o sea, en la unión urétero piélica, 1, a mitad del uréter, sería 2, y tercero, en la unión, en la desembocadura entre el uréter y la vejiga. El cálculo que se queda atrapado en la unión urétero-vesical, o sea, el cálculo bajo, es el que produce cólico
en la zona, digamos, del flanco bajo, pero un dolor que se irradia hacia los genitales externos, del hombre o de la mujer. Los cálculos que están en la zona media o en la unión urétero-piélica son dolores que se irradian hacia la región anterior, ¿no? En general, esa es la característica del dolor. Y la otra característica, desde el punto de vista clínico, son las clínicas, ¿no? Si tiene dolor, tiene hematuria, sangrada, y tiene dolor, es un cálculo. Si tiene hematuria y no tiene dolor, ni nada de dolor, tiene que buscar otras posibilidades, tumores. Hay, que se ha aprendido, criada de columna, ¿se acuerdan? ¿No? Hematuria, unos cultivos negativos y gran leucocitura. Y eso es diagnóstico de tuberculosis. Porque claro, la leucocitura es un indicador válido, muy válido, de infección urinaria, ¿no? Digamos, usualmente de bacterias, ¿no? Pero si encontramos hematuria, leucocitura con un cultivo negativo, eso es tuberculosis. El diagnóstico en este caso pues es por imágenes usualmente, ¿no? Ya las características del dolor en el flanco, la región posterior lumbar, su irradiación hacia el ombligo, su irradiación hacia los genitales, ¿no? Y si se asocia a molestias urinarias, porque recuerden, si el cálculo está localizado en la unión urétero-piélica, arriba, de pelvis y uréter, a esa unión, ahí se clava el cálculo. ¿Qué hace el uréter? Va a tratar de empujarlo, o sea, cada vez que siente la persona un dolor intenso, el cálculo está bajando. Entonces, muchos médicos, ¿qué hacen? Cometen un grave error. Dale buscapina por el dolor. Darle buscapina es un error gravísimo, porque ¿qué hace la buscapina? Paraliza el músculo, paraliza el peristaltismo, y el cálculo se queda enclavado. Pasa todo, ya está muy bien el paciente, pero la uropatía obstructiva va a continuar. Y de hecho puede perder el riñón, ya va a tener dolor. Entonces, ahí lo que funciona muy bien son, al contrario, lo que nosotros no queremos dar nunca a los pacientes, los antiinflamatorios de esteroides. ¿Por qué? Porque es el daño renal. Pero en estos casos, cuando hay esa lucha entre el cálculo y el uréter que están luchando, ¿no? Entonces, el antiinflamatorio que hace, disminuye el edema y la inflamación del uréter que está dañado por el cálculo, pero no modifica el peristaltismo. Y entonces la persona sigue con dolor, si siente dolor es que significa que el cálculo está bajando. Las pruebas de función renal, las imágenes, la tomografía, pues ahora todo el mundo pide tomografía. En mi época el diagnóstico era clínico, no va a haber una tomografía, para todo es tomografía. Bueno, el cólico renal, ¿qué es lo que duele? Duele la distensión de la pared del uréter, la distensión de la pelvis, duele la distensión de la cápsula renal, ¿no? Son los tres elementos que duelen. Y todos son elementos, o sea, terminaciones nerviosas submucosas, ¿no? Hay terminaciones mucosas, ¿no?, que hacen que la irradiación sea de un costado de donde está el cálculo hacia la parte de adelante o hacia la región genital. Aquí hay otra forma de ver las imágenes, ¿no?, las dermatomas de la distribución o la irradiación del dolor. Esta es la parte que queremos recordar. ¿Por qué se producen los cálculos? Hay dos mecanismos en general por el cual se producen los cálculos. Uno es la sobresaturación de la orina. ¿Qué significa la sobresaturación de la orina? Que por alguna razón generalmente externa hace que en la orina confluyan todos los elementos necesarios para que se formen los cálculos.
Yo cuando veo en la consulta a un paciente que viene por cálculo, le digo, ¿dónde es? Y yo ya lo tengo escrito antes de su respuesta. ¿Por qué? Porque la gente en el norte, uno, hace mucho calor, ¿cierto? Entonces, generalmente están deshidratados. Número dos, son gente que no toma agua para la deshidratación. ¿Qué toma? Tú que me estás sonriendo. Cerveza, claro, cerveza. No toque a tomar agua, cerveza, ¿no? Y de su alimentación habitual, ¿cuál es el alimento preferido de animales, en fibra? El queso. Comen queso. ¿Qué es el queso? El queso viene de la leche. ¿Cómo se prepara? La leche se deshidrata, se le quita el agua. ¿Pero qué queda? La leche que tiene sal. ¿Qué más tiene? Tiene calcio, ¿no? Entonces, tienen dos elementos importantes para la formación de calcio. Bueno, pero cuando se prepara el queso, hay que echarle más sal. ¿Por qué? Porque si le echas más sal, ¿no? El queso no se te va a malograr. Porque si no le echas sal, en 1 o 2 días se va a malograr el producto. ¿Y qué cosa vas a vender? Tienes que echar sal, obligado. Queso que no tiene sal no es queso. Y por otro lado, para que el queso tenga la forma de queso, tienes que agregarle algo que le dé forma, una forma gelatinosa, que tenga forma, ¿no? Que diga que es un queso. ¿Cuál es ese componente del queso que le da forma al queso? Los salados. Entonces, la supersaturación, ¿qué significa? El calcio concentrado en el queso pasa a la vía urinaria. El queso además tiene un montón de sal, sodio. El sodio que se consume con el queso también se va a eliminar por la orina. Ustedes saben que el riñón, uno de los mecanismos más fuertes que tiene es la regulación de sodio. Entre 1 a 3 días, la persona rápidamente regula el consumo de sal. Por ejemplo, si su consumo de sal es 100 milimoles por día y de la noche a la mañana decide comer queso, puro queso, su ingreso de sal de 100 se irá a 300. Y el riñón en 3 días está eliminando 300 de sodio. Increíble. Y si está consumiendo 300 y bruscamente deja de consumir sal, así en 3 días, ese riñón está eliminando 100 de sodio. O sea, el riñón es muy bueno para dejar el sodio. Entonces, la persona que come el queso tiene un alto contenido de calcio que se va a eliminar en el urinario. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Si pasa el urinario y se va al rey. No tendría que pasar nada. Pero además, esa persona consume sal en exceso. ¿Qué hace el sodio? El sodio tiene la función, digamos, la triste función de juntar las moléculas de calcio. Las junta. Ya las juntó en la vía urinaria. Y hasta ahí tampoco hay ningún problema, porque si las juntas, pues, hola, ¿cómo estás? Claro, ¿dónde vas? A la orina, tú también, vamos, chao. Y sale la orina y cada uno se va. Pero además, tiene alto contenido de oxalato. ¿Qué hace el oxalato en el queso? Le da forma al queso. Es el pegamento del queso. Y se sabe, cuando se viene el urinario, pues encuentra que el calcio está juntito. ¿Qué es el oxalato? Está junto. Ya tiene esa cosa. Entonces, ese mecanismo se llama la supersaturación. Juntas, hay un exceso de iones, componentes básicos de las piedras, que hacen que se formen las piedras, ¿no? Y si a eso le agregamos la deshidratación de la persona, porque pierde mucha agua por su ambiente donde vive, entonces el flujo de orina va a ser lento. Y cuando hay un flujo de orina lento, es mucho más fácil que estos componentes de la supersaturación se puedan adherir
a la vía urinaria y te hace agua, ¿no? Entonces, cuando decimos, Señor, para que usted no tome más piedras, estamos hablando de uno de los mecanismos, no hay tiempo para hablar de todo, uno de los más frecuentes. Entonces decimos, no debe consumir queso porque tiene mucho contenido de calcio. Y la pregunta es, doctor, ¿y leche? Leche sí, normal, pero tiene calcio, sí, pero no está concentrado el calcio como lo tiene el queso. Tampoco tiene la cantidad de sal que tiene el queso. Eso se puede comer. Es más, en todos los alimentos tenemos sal, tenemos sodio. Acuérdense, el sodio es el elemento principal, el más abundante del extracelular, de las células vegetales y animales. Y todo lo que consumimos en nuestra alimentación diaria son células animales y vegetales. Por lo tanto, el contenido de sal, y sobre eso nosotros le echamos, ¿no?, al popcorn, a la salsa, con tu Coca-Cola o Coca-Cola al lado, por si acaso, ¿no? Cero glucosa, ¿no? Por si acaso, cero azúcar para aliviar la presión, ¿no? Bueno, no hay tiempo para hablar de eso, pero hay un exceso. Y si sobre eso la persona está deshidratada, el flujo sanguíneo es pobre. Entonces las indicaciones son, uno, no coma para prevenir la formación de caldos, disminuir el consumo de sal. Número dos, disminuir el consumo de comidas que sean ricas en calcio. Tres, disminuir el consumo de los salarios. En las comidas diarias, ¿dónde se producen los salarios? En las carnes rojas. El metabolismo de la carne roja produce más salario y por lo tanto hay que evitar el consumo de carne roja. Y en tercer, en último lugar, la persona tiene que tomar por lo menos 2 litros de agua para tener un buen flujo de orina. Entonces, el otro mecanismo de la producción de los cálculos en los riñones es vía la formación de unas placas que entran por el epitelio tubular de la médula, o sea, son placas usualmente de fosfatos. Fosfatos es lo que sucede en el riñón. Hay dos mecanismos de acidificación. El mecanismo de acidificación proximal, cuando hablemos de ácido básico, lo podemos tocar en detalle, pero el otro mecanismo es el proceso de acidificación distal. El proceso de acidificación proximal es encargado de recuperar todo el bicarbonato y sodio que se está ultrafiltrando en exceso. El proceso de acidificación distal es el proceso por el cual realmente se va a eliminar el exceso y tiene mecanismos urinarios por los cuales los utiliza para eliminar el exceso de iones hidrógeno del organismo. Los que entraron en exceso, ellos son los encargados de eliminarlos. Estos sistemas urinarios son básicamente el fosfato dibásico, fosfato monobásico, ion amonio, amoníaco, entre otros, y bicarbonato, ácido carbónico. Son los tres sistemas bajos muy importantes, pero en el riñón, ion amonio y amoníaco y el fosfato monobásico y dibásico son los más importantes. Pero hay una gran cantidad de fosfatos en esa zona. Y estos fosfatos, por alguna razón, se empiezan a depositar en tejido intersticial de la médula renal. Y aparecen así como esos focos cuadrados, empiezan digamos, a lesionar y aparecen ya en la vía urinaria. Y claro, una vez que está ahí erosionado, pasa el calcio, el oxalato, pasan todos estos elementos que hemos ido hablando y se van depositando, ¿no? Y esas placas donde se depositan se les conoce con el nombre de las placas de Randa, ¿no? Es el otro mecanismo por el cual se producen los cálculos en las vías urinarias. Aquí es una placa. Bueno, de eso ya no vamos a hablar. Es el cálculo de cistina, la cistinuria, el otro es de ácido úrico. Este es interesante porque este es un cálculo de vejiga, ¿no? De un niño de 12 años que me llevó a la consulta en una oportunidad. Era increíble la historia, ¿no? Porque el chico no podía orinar.
no podía orinar, lloraba de día, no podía orinar. Y entonces estaba sentado y lloraba y lloraba. Y mientras hablaba con la mamá, el chico con lo que hacía, se iba a la camilla, se subía, se 12 años, y se echaba. Y se quedaba dormido. ¿No? Entonces me di cuenta que ahí no le dolía. Pero cuando su mamá decía, ven para acá, el chico lo jalaba y otra vez comenzaba con la molestia que le duele. Estaba haciendo un válvula, una de válvula. Este cálculo estaba obstruyendo el trígono vesical cuando está parado. Cuando estaba echado, claro, el cálculo sigue un costado y sí podía abrir. Es muy interesante, no está escrito en el libro. ¿No? Contrario, porque se me ocurrió hace mucho tiempo, se me pasó.